Voy a darles un ejemplo muy sencillo de lo que estoy tratando de decirles. Cuando nosotros vemos el Evangelio, vemos de que el Evangelio es de alguna manera el pensamiento de Dios, desde siempre, e incluso desde antes que fuera el Evangelio, desde el mismo principio cuando la voz de Dios se paseaba dentro del huerto. Y vemos nosotros de que en la medida que han ido pasando los años y que ha ido cambiando el nivel de conciencia del ser creado, en este caso de nosotros, vemos nosotros de que Dios ha ido mutando el envase, ¿sí?, en el cual ha estado sirviendo o ha estado manifestando esa palabra. ¿Qué quiere decir? Que a Adán, ¿sí?, le mostró las verdades de una manera o se las entregó en un envase. Vemos nosotros de que a Abraham se lo entregó el mismo contenido, pero en otro envase. Y vemos de ahí en adelante que ha ido mutando el envase constantemente. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Que al no entender con lujo de detalle el contenido del envase, nosotros lo seguimos sirviendo por miedo de la misma manera que lo recibimos hace 2000 años. Entonces nosotros somos los únicos que no nos hemos actualizado en la forma de manifestar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si cambiamos la botella, nosotros tenemos miedo de alterar el contenido. ¿Y por qué tenemos miedo de alterar el contenido? Porque es como que hubiéramos recibido una receta, ¿sí?, que de alguna forma no nos atrevemos a tocarla en ningún sentido para poder servirlo de una forma vanguardista, de una forma moderna, de una forma actualizada, de una forma que el Evangelio se pueda entender con muchísimo más claridad y que se lo podamos servir a la gente que más piensa, a la gente joven. ¿No le pasa a usted de que nos cuesta muchísimo llegar a la juventud? ¿Lo han pensado eso? Platiquemos, esto es estamos conversando, ¿vale? ¿Han notado la dificultad que tenemos para poder manifestarle esto a la gente que más piensa? De poder manifestarle esto a la gente que piensa más rápido, en este caso la juventud, ni hablar los adolescentes. Entonces tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos sido ultra conservadores con la estructura, y nosotros cuando vemos desde la antigüedad, la estructura siempre ha ido cambiando, sin miedos. Escuchen esto. La estructura por medio de la cual Dios hablaba a la tierra en la era del Edén, era el Edén. Y el Edén no tiene nada que ver con las estructuras que vinieron después. Podemos hablar de la estructura que vino después, la estructura de Noé. La estructura de Noé no tiene nada que ver con la estructura de Noé. Ahora, de Adán, pero les pregunto, ¿el mensaje era el mismo, el de Noé, que el de Adán? Y el de Adán, el de Noé y el de Abraham, ¿eran el mismo mensaje? ¿Era el mismo Dios? ¿Con los mismos principios? Pero la estructura cambió. La estructura es absolutamente, escuche, diferente. Entonces, vemos nosotros una estructura en Adán, vemos una estructura en Noé, vemos una estructura en Abraham, vemos una estructura en Moisés, vemos una estructura en Jesús. Y así sucesivamente nosotros vemos de que la estructura ha ido mutando. ¿Por qué? Porque la estructura, de alguna manera la estructura, ¿sí?, puede ir mutando de acuerdo a los tiempos que nosotros estamos viviendo, sin perder el propósito, el objetivo o la esencia. Es importante que entendamos eso.